Clasificación, naturaleza y dinámica de las cuentas contables. Las cuentas representan las propiedades, los derechos y las deudas de una empresa o negocio en una fecha determinada. Como también los ingresos, los gastos, los costos y las utilidades en un periodo contable determinado. ¿Cómo se clasifican las cuentas contables? Teniendo en cuenta su naturaleza, las cuentas se clasifican en reales o situación financiera, nominales o de resultado integral y de orden. Cuentas reales o de situación financiera. Son las cuentas que representan el estado de situación financiera, llamado antes de las NIF balance general. Las cuentas reales o de situación financiera son activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué es un activo? De acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIF, un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de acontecimientos o sucesos pasados del que se espera obtener beneficios económicos futuros y su cuantía pueda valorarse con fiabilidad. Los sucesos o acontecimientos pasados pueden ser, por ejemplo, las compras, las producciones o una consignación. Para entenderlo en un lenguaje más sencillo, el activo son las propiedades de una empresa o negocio, representados en bienes materiales y derechos apreciables en dinero. ¿Qué se entiende por bienes materiales? Se entiende por bienes materiales, entre otros, el dinero en caja o en bancos, las mercancías, los muebles y los vehículos; por derechos, las cuentas por cobrar y los créditos a su favor. ¿Cuáles son las características que debe cumplir un activo? Las características que debe cumplir un activo para ser considerado como tal son: primero, que sea un recurso controlado por la empresa o que sea de su propiedad. Segundo, que sea producto como resultado de acontecimientos pasados. Y tercero, que genere beneficios o servicios. Dinámica y movimiento de las cuentas de activo. Las cuentas de activo se inician y aumentan en el debe, disminuyen y se cancelan en el haber. Su saldo por lo general es débito.
¿Qué es un pasivo? De acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIF, un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida de sucesos pasados, cuya liquidación se espera que resulte en una salida de la entidad de recursos que incorporen beneficios económicos. Para entenderlo en un lenguaje más sencillo, el pasivo son las deudas y obligaciones de la empresa o negocio con terceras personas, surgidas de sucesos pasados para su pago en un futuro que incorpore beneficios económicos. Ejemplo de pasivo: un préstamo bancario concedido a la empresa o negocio por un lapso de tiempo de 5 años. ¿Cuáles son las características que debe cumplir un pasivo? Las características que debe cumplir un pasivo para ser considerado como tal son: primero, que la obligación se haya causado, lo que implica el deber de realizar el pago. Segundo, que exista una deuda con un beneficiario real, es decir, una entidad bancaria. Dinámica y movimiento de las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo se inician y aumentan en el haber, disminuyen y se cancelan en el debe. Su saldo es de naturaleza crédito. ¿Qué es el patrimonio? De acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIF, el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos los pasivos. Para entenderlo en un lenguaje más sencillo, el patrimonio son las deudas con los socios o accionistas de la empresa y está constituido por el valor de los aportes sociales realizados por ellos, incluyendo las reservas, los superávit y las utilidades. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el patrimonio? Las características que debe cumplir el patrimonio para ser considerado como tal son: primero, que represente la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos los pasivos. Segundo, que esté constituido por el aporte inicial y los aportes adicionales de los dueños de la empresa. Tercero, que se incremente con las utilidades y se disminuya con las pérdidas del ejercicio contable. Dinámica y movimiento de las cuentas del patrimonio. Las cuentas del patrimonio se inician y aumentan en el haber, disminuyen y se cancelan en el debe. Su saldo es de naturaleza crédito.
cuentas nominales o de resultado. Las cuentas nominales o de resultado son aquellas que arrojan el resultado de la empresa, es decir, que dan a conocer las utilidades o pérdidas del periodo contable. A estas cuentas también se les llama cuentas transitorias, porque se cancelan al final del periodo contable y no se incluyen en el estado de situación financiera. Las cuentas nominales de resultados son ingresos, gastos y costos. ¿Qué son ingresos? De acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIF, los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos durante el periodo contable en forma de entradas o mejora de los activos o disminuciones de los pasivos que dan como resultado aumentos del patrimonio neto distintos de los relacionados con las contribuciones de los propietarios. Ejemplo, los ingresos por venta de bienes y por intereses bancarios. Para entenderlo en un lenguaje más sencillo, los ingresos son los valores que recibe la empresa por la venta de bienes o la prestación de servicios. ¿Cuáles son las características que debe cumplir un ingreso? Las características que debe cumplir un ingreso para ser considerado como tal son: primero, debe generar incremento en beneficios económicos. Segundo, en forma de entradas o mejoras de activos. Tercero, o bien en forma de disminución de pasivos. Cuarto, que genere aumento del patrimonio neto. Quinto, que no sea una contribución de los socios. Dinámica y movimiento de las cuentas de ingreso. Las cuentas de ingreso se inician y aumentan en el haber, disminuyen y se cancelan en el debe. Su saldo es de naturaleza crédito. ¿Qué son los gastos? De acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIF, los gastos son las disminuciones en los beneficios económicos durante el periodo contable en forma de salidas, el agotamiento de activos o el incremento de pasivos, produciendo una disminución en el patrimonio neto distinto de lo relacionado con las distribuciones de los propietarios. Para entenderlo en un lenguaje más sencillo, los gastos son las erogaciones, egresos o consumos por los servicios o por los elementos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa y deben cumplir con la definición de gasto. Esos valores no son recuperables y por esta razón se les llama gastos.
Dinámica y movimiento de las cuentas de gasto. Las cuentas de gasto se inician y aumentan en el debe, disminuyen y se cancelan en el haber. Su saldo por lo general es débito. ¿Qué son los costos de ventas? Los costos de ventas son las erogaciones, egresos o consumos asociados directamente con la producción de bienes y servicios de los cuales se generan ingresos, el cual es recuperable y por esta razón se le llama costo. Ejemplos. En una empresa comercial, el costo de ventas corresponde al valor de la compra de los artículos destinados para la venta. En una empresa industrial, corresponde al valor de la materia prima, es decir, los insumos, mano de obra y demás costos para fabricar los productos. En una empresa de prestación de servicios, corresponde al valor de los materiales, es decir, repuestos y mano de obra, utilizados en la prestación del servicio. Dinámica y movimiento de las cuentas de costo de ventas. Las cuentas de costo de ventas se inician y aumentan en el debe, disminuyen y se cancelan en el haber. Su saldo por lo general es débito. Cuentas de orden. Las cuentas de orden son las que tienen como objetivo cuantificar ciertos compromisos y contingencias de la empresa que pueden afectar la situación financiera en un momento determinado. Cuentas de orden deudoras. Las cuentas de orden deudoras son las que reflejan los bienes y valores entregados en custodia, en garantía o en poder de terceros, pero de propiedad de la empresa. Ejemplo. Las ventas en consignación y bienes entregados en arrendamiento financiero, como vehículos, fotocopiadoras, computadores, etc. Dinámica y movimiento de las cuentas de orden deudoras. Las cuentas de orden deudoras se inician y aumentan en el debe, disminuyen y se cancelan en el haber. Su saldo por lo general es débito. Cuentas de orden acreedoras. Las cuentas de orden acreedoras son las que reflejan los bienes y valores recibidos en custodia, en garantía o en poder de la empresa, de propiedad de terceros. Ejemplo, mercancías recibidas para la venta en consignación,
es decir, sin facturación, y bienes recibidos en arrendamiento financiero, como vehículos, fotocopiadoras, computadores, etc. Dinámica y movimiento de las cuentas de orden acreedoras. Las cuentas de orden acreedoras se inician y aumentan en el haber, disminuyen y se cancelan en el debe. Su saldo es de naturaleza crédito. Píldoras para recordar y nunca olvidar. Las cuentas de activos, gasto y costo se inician y aumentan en el debe, disminuyen y se cancelan en el haber. Su naturaleza es de saldo débito. Píldoras para recordar y nunca olvidar. Las cuentas de pasivo, patrimonio e ingreso se inician y aumentan en el haber, disminuyen y se cancelan en el debe. Su naturaleza es de saldo crédito. Próximos videotutoriales. Ejercicios de aplicación sobre la clasificación, naturaleza y dinámica de las cuentas contables. Les invito muy cordialmente a que se suscriban a mi canal Cómo Aprender Contabilidad y algo más, y activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido subido al canal, y con el apoyo de todos ustedes seguiremos creciendo y aprendiendo.